El día de hoy les presentamos las curiosidades más extrañas del mundo de la literatura y de los escritores en corrientealterna.net. En algunas universidades europeas de finales de la Edad Media, los libros eran tan valiosos y difíciles de hacer que se encadenaban a los estantes para evitar que se los robaran. La primera novela escrita en la historia de la humanidad con una máquina de escribir fue Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. En la actualidad, la biblioteca más grande del mundo es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Cuenta con 138 millones de documentos y libros. La historia del flautista de Hamelin se inspira esencialmente en la desaparición de más de 100 niños en el año 1204, en la ciudad de Hamelin, Alemania. A ninguno de los niños se les volvió a ver nunca más. El escritor y dramaturgo español Enrique Javier Poncela es famoso, entre otras cosas, por escribir su primera novela a los 11 años y leérsela a toda su familia en un huerto de Zaragoza. ¡Qué precocidad! J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos y El Hobbit, odiaba los automóviles. De hecho, se dice que al conducir su coche en las calles de Oxford trataba de chocar con otros vehículos, alegando que si los embistes se apartan más rápido. El primer cómic de la historia fue The Yellow Kid, de Richard F. Outcault, publicada en 1895, que introdujo el globo o bocadillo como una novedosa forma de hacer hablar a los personajes. Tal fue su éxito que dio lugar al término amarillismo en el periodismo, del que deriva, por ejemplo, el clickbait. Tal fue el éxito del Quijote en sus días que a Miguel de Cervantes le copiaron el trabajo, en más de 2 ocasiones. Existen varias versiones apócrifas del Quijote. La más conocida es la de Alfonso Fernández de Avellaneda. Luego de esto, Cervantes se vio obligado a escribir una segunda parte. Sí, en esa época también existía el fanmade. La novela más larga de la historia se titula In the Realms of the Unreal y fue escrita e ilustrada por el artista marginal Henry Darger. Tardó 7 años en completar sus 15.145 páginas, distribuidas en 15 inmensos volúmenes de texto denso. Fue su editor el que convenció a Adolf Hitler de llamar su libro Mein Kampf o Mein Kampf, o como sea que se pronuncie en alemán, que se traduce en Mi lucha. El título original era en realidad 4 años de lucha contra la estupidez, las mentiras y la cobardía. George R.R. Martin es famoso por escribir en una computadora tan antigua que ni siquiera puede conectarse a internet o tener Word. En 1898, Morgan Robertson publicó la novela Futilidad, que describía el hundimiento de un gran barco llamado Titán. Este barco se hundía en las mismas condiciones que el Titanic al chocar también con un iceberg y también era el barco más grande de la historia hasta el momento. También describía el punto exacto del choque, el número de botes salvavidas y de víctimas, la velocidad del barco, el apellido del capitán que era Smith, y hasta pasaba lo mismo con los músicos que se hundieron tocando con el barco. Lo increíble de esta novela es que se escribió 14 años antes de que se hundiera el Titanic. Según Forbes, la novela más vendida hasta la fecha es Historia de 2 ciudades de Charles Dickens, con más de 200 millones de ejemplares despachados desde su publicación en 1859. El escritor de suspenso y terror H.P. Lovecraft odiaba tener e incluso hablar sobre relaciones sexuales. Si crees que Marvel fue el primero en interconectar todas sus historias, es porque no conoces el macrouniverso de Stephen King, ya sea porque están en el mismo pueblo o porque tienen referencias las unas a las otras. Las novelas de Stephen King funcionan todas mismas en el mismo universo y se hacen referencia entre ellas. Y hablando de Stephen King, podemos decir que sufrió una adicción al alcohol y a las drogas bastante fuerte durante gran parte de su vida, al punto que las 3 primeras entregas de La Torre Oscura las hizo completamente borracho. Frank Baum, autor del maravilloso Mago de Oz, se inspiró para bautizar aquel reino en uno de sus archiveros, cuya etiqueta en una gaveta de ordenación alfabética indicaba las letras O a la Z. Hemingway, autor de novelas como El viejo y el mar, solía escribir completamente desnudo sus trabajos. A la autora de Los Juegos del Hambre se le acusó varias veces de plagiar una obra japonesa llamada Battle Royale, que si te suena parecido es porque generó el estilo de juego
de Fortnite. El escritor japonés Haruki Murakami, uno de los candidatos favoritos para el Nobel, se levanta a las 4 de la mañana y escribe 6 horas seguidas. Después de comer, corre 10 kilómetros o bien nada 1500 metros. Lee, escucha música y se va a la cama a las 9 de la noche y escribe aunque está increíblemente cansado. En 1976, Gabriel García Márquez recibió un puñetazo en la cara que lo dejó inconsciente de parte del también escritor Mario Vargas Llosa, cuando el primero esperaba en un cine para ver una película. La razón nunca quisieron publicarla y el Gabo se llevó el secreto a la tumba. Guerra de Nobles, guerra de Nobles. Aldous Huxley decidió aprender braille para poder descansar los ojos sin tener que renunciar a la lectura. El escritor decía que el esfuerzo mereció la pena solo por el placer de leer en la cama en la oscuridad, con el libro y las manos situadas cómodamente bajo las sábanas en la completa oscuridad. Hay aproximadamente 100 películas de las obras de Julio Verne, y este escritor Verne comenzó a inspirarse a escribir cuando se escapaba de la casa. La primera vez que lo hizo fue a los 11 años, cuando se montó en un barco para ir a la India a comprarle un collar a su prima y no regresó hasta un año después. Pobrecita la mamá. Agatha Christie es la escritora de ficción que más se ha traducido del mundo. La tumba de William Shakespeare tiene una maldición para quien intente profanarla, y se dice que junto a su cadáver están varias de sus obras inéditas. Los escritores Quevedo y Góngora se odiaban tanto que se hacían bromas horribles, pero el odio escaló a su máximo esplendor cuando Góngora perdió su casa por un montón de deudas. Quevedo la compró, citó a Góngora en la puerta y luego le prendió fuego con todo lo que tenía adentro. J.K. Rowling estaba pasando por una pobreza tan grande al momento de entregar el manuscrito de Harry Potter que en lugar de sacarle fotocopia, tuvo que escribirlo de nuevo completamente en una noche. Otro que era terriblemente pobre era Gabriel García Márquez. Al momento de escribir 100 años de soledad, su trabajo más ilustre, le alcanzaba solamente para enviar la mitad por correo a su editor, y por equivocación mandó la segunda mitad. Sin embargo, el trabajo era tan bueno que decidieron publicársela y sacarlo de la pobreza. Si les gustó el video, por favor síganos en redes sociales, métanse en corrientealterna.net/contactos para que vean todas nuestras redes o bajen a la descripción. Yo soy H. Lazo y los queremos mucho, bye bye.